Amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio, la palabra del Señor, que ilumina nuestra vida, que guía nuestros pasos, que es luz en nuestros senderos, lámpara de nuestros pasos. El Señor que siempre nos llena con su amor, con su misericordia. Por eso, día tras día, el encontrarnos con la palabra de Dios nos debe llevar a tener este amor profundo por el Señor, porque tenemos esta oportunidad de encontrarnos con Él, de vivir esta experiencia de amor con Dios, del Señor que viene a nuestro encuentro. Por eso, hoy pidiendo al Señor en este día viernes por las familias, pidiendo al Señor por todos ustedes, queridos hermanos, por sus hijos, para que el Señor los acompañe, les bendiga y puedan ustedes mantenerse cada vez mucho más unidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Contemplamos, queridos hermanos, en la primera lectura la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 8. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos, sin haberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el hecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas. Tu rostro no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías, otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan, quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por sus cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea.
La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, escuchamos nosotros la palabra de Dios, el Señor que dirige su pensamiento en nosotros, en nuestra vida. Cómo el Señor nos hace esa invitación: conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad, que algunos han hospedado ángeles. Ese amor fraterno, queridos hermanos, que nos lleva a nosotros también a estar cercano de los demás, aquellos que necesitan. Respetad cada vez más la otra persona. Acuérdense, cuando guías que os han anunciado la palabra de Dios, fijaos en el desenlace de la vida, imitad su fe. Queridos hermanos, es la invitación que el Señor nos hace a seguir la vida, el testimonio de los santos, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Conservemos siempre ese amor fraterno que nos dice el Señor. Pero sobre todo tengamos nosotros, queridos hermanos, esa invitación que nos hace a nosotros concretamente la vida cristiana, en perseverar hasta el final, la perseverancia constante. Y dice el Evangelio también, nosotros, queridos hermanos, somos testimonio de ese martirio de Juan el Bautista, que fue fiel hasta dar la vida y a la misión recibida por Dios. Entregó la vida, anunció él la palabra de Dios, anunció la conversión de los pecadores. Es más, daba gusto oírle, porque dice el Evangelio que Herodes se degustaba escuchando, aunque no aceptaba lo que le decían y los propósitos que le mandaba Juan. Por eso, queridos hermanos, nosotros nuestra vida exige la fidelidad hasta dar la vida, la misión recibida. Si en los momentos difíciles hubiera callado o se hubiera mantenido al margen de los acontecimientos, no habría muerto degollado en la cárcel por Herodes. Juan no era una caña que se mueve en cualquier viento. Fue coherente hasta el final con su vocación y con los principios que daban sentido a su exigencia, daban constancia en su exigencia. Por eso, queridos hermanos, la sangre que derramó Juan junto a los mártires de todos los tiempos se unirá a la sangre redentora de Cristo para darnos un ejemplo de amor y de firmeza en la fe, de valentía y fecundidad, y de testimonio supremo de una verdad que se confiesa hasta dar la vida por hecha. Este ejemplo del mártir nos trae a la memoria que a la fe se debe dar un testimonio personal preciso, y si llega al caso costoso y intrépido, y nos recuerda, en fin, que el mártir de Cristo no es un héroe extraño, sino que para nosotros es nuestro. Nos enseña que todo cristiano debe estar dispuesto a entregar su propia vida, si fuera necesario, el testimonio de la fe. Queridos hermanos, tenemos aquí ese testimonio, coherencia de vida de Juan el Bautista, que defendiendo también ese vínculo conyugal propio de la realidad del matrimonio, él anunciaba concretamente esa irregularidad, esa situación por la cual estaba Herodes y aquella mujer que quería ya decapitarlo, quería matarlo, que tenía esa intención, y se le presentó esta oportunidad y eso fue a buscar. Nosotros, queridos hermanos, centenares de testigos de fieles que están perseverantes en ese encuentro con Jesús. Y por eso nosotros, queridos hermanos, vivir nuestra vocación cristiana en entrega, en amor, en dedicación, concretamente, es allí vivir nuestro día a cada día, en esa virtud de seguir creciendo, de hacer el bien, de perseverar
en el bien, en la bondad, en lo que nos pide el Señor cada día, que es sacrificio, que renuncia a nosotros mismos, que mantenernos siempre constantes en su presencia. Pues bien, queridos hermanos, nosotros necesitamos la fortaleza, esa fortaleza que nos ayuda cada vez más a vivir en la presencia de Dios. Que Dios nos acompañe y nos bendiga y podamos mantenernos siempre muy unidos en la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.